Este episodio llega gracias a Longhorn Grill and Drinks. Hola amigos, bienvenidos a Tacita de Café, un espacio donde las historias se sirven calientes, se disfrutan sorbo a sorbo y de verdad aplaudimos el talento, el ingenio y la creatividad. Hoy estamos en un fuera de cabina, hoy hemos salido del estudio clásico porque estamos en un lugar súper especial, estamos grabando desde Longhorn, un espacio de carnes, de pasta, de tragos. Este es el punto perfecto para pasarla bien y disfrutar una experiencia increíble. Y nuestro invitado especial en esta Tacita de Café es periodista, crítico gastronómico. Tiene una mirada acuciosa, a veces digerible y a veces indigesta para mucha gente, pero además siempre con un ángulo de mirada bastante interesante que no podemos desaprovechar. Nuestro invitado especial, porque además es un lector voraz, ha hecho muchísimo por difundir la cultura gastronómica, etcétera, 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 es el gran Javier Macías. ¿Listos? Gracias, Fernando. Aquí estamos. Bueno, Así Javier, es. gracias por haber venido a Tacita de Café. Ya es un video podcast que tiene casi ya 2 años y es la primera vez que te hemos estado buscando y buscando para tenerte. Mira qué bacán poder estar aquí en Longhorn contigo. Sí, la verdad, Fernando, yo te agradezco la invitación. Es verdad que me la has hecho hace mucho tiempo. Yo no quería venir porque estaba preparando mi libro y te decía, cuando tenga mi libro listo, va a ser más o menos en noviembre, que además va a ser mi cumpleaños, podría ser un buen momento. Pero al final no he podido terminar el libro, lo estoy guardando para el próximo año y ya seguramente hablaremos oportunamente sobre eso también, pero no podía dejar de venir a atender tu invitación, ¿no? Gracias. Así que muchas gracias por tenerme sobre todo presente. ¿Eres cafetero? Sí, me gusta mucho el café, no me considero un experto para nada. Hay un universo enorme y maravilloso de cafés en el Perú. Algunos han ganado premios maravillosos también claro. internacionales, muy prestigiosos, y creo que el Salón del Café es una cosa muy importante para el Perú. Claro. Y si bien la mayoría de nuestros cafés se expresan muchísimo mejor en cafeterías de especialidad con lo que llaman métodos, yo soy un gran fan del espresso, que también hay grandes espressos en el Perú, ¿no? Mira, justo te hemos servido Sí, uno te agradezco. que ya disfrutaste. Yo estoy tomando un cafecito que me han hecho acá los amigos de Longhorn, ¿no? Porque estamos grabando en Longhorn. Si buscas un lugar con buena carne, con pastas deliciosas y tragos que acompañan, perfecto, este es el sitio. Vive la experiencia Longhorn. Son 13 locales en todo el Perú. Yo estoy disfrutando un cold brew, ya que viene el verano, ya que estamos así con un cambio de temperatura buenazo. Espresso con jugo de naranja, buenísimo. Vamos ahora sí al programa. Este es el momento de nuestro Café Express, preguntas sin filtro. Esto es Café Express. Café Express, preguntas sin filtro. Nuestro invitado especial es Javier Macías. Javier, en las redes sociales a veces el ímpetu nos puede ganar. ¿Cuán conectado estás, ¿no? En las redes sociales? Es muy de postear cosas, te veo haciendo historias. Mira, me alegra que lo preguntes, Fernando, porque a raíz de que dejé la televisión, porque el programa ya dejó de emitirse, Claro. he reconectado con las cosas que a mí me apasionan más profundamente. Una de ellas es mi librería y la otra es la comunicación gastronómica. Cuando yo entré al Gran Chef, yo todavía escribía columnas, eran más historias culinarias que contaba en Siete Caníbales, que es la web más prestigiosa de periodismo culinario en español. Yo trabajaba ahí, es una web que fundaron los 7 mejores críticos culinarios de España y la verdad es que fue un honor trabajar ahí para Ignacio Medina. Pero cuando ha terminado el Gran Chef ya habían pasado 2 años y medio y el ecosistema había cambiado drásticamente, y si bien sigo leyendo algunos críticos culinarios y algunos cronistas culinarios que me apasionan de toda la vida, yo he sentido que ya mi llamado de comunicación en gastronomía está en las redes sociales, que por otro lado es algo que yo puedo controlar y que yo puedo hacer. El Gran Chef fue una cosa hermosa, pero tú sabes cómo es la televisión. Sí, claro, no es que tiene un uno tiempo. quiere trabajar en televisión y ocurre. Es que te tienen que buscar, tienen que tener un proyecto que sea idóneo para ti, donde te permitan desarrollarte, como me pasó a mí con el Gran Chef. Y la verdad es que como eso no depende de mí, yo me he enfocado en mis redes, que es algo que depende al 100% de mí. Y ahí me ha permitido desarrollar justamente mis 2 pasiones. Estar en mi librería todo el día, todo lo que puedo. Contar historias de libros, que las tengo en mis redes. Y también contar historias culinarias, pero esta vez ya de platos y de preparaciones. ¿Y te han dejado alguna vez de invitar a algún restaurante por miedo a tipo el crítico Ratatouille, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a probar? Mira, ¿Y si la raja verdad de es- mí? Ay, no sé, mira, yo creo que nadie, o sea, honestamente, ¿quién aceptaría una invitación de un restaurante que es malo? Pues, ¿no? Entonces, en realidad no... aquí en el tema de la crítica hay varias cosas, ¿no? Yo como crítico sí aceptaba invitaciones, pero intentaba compensar siempre con visitas que pagaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando me tocó escribir sobre Nos, que era un restaurante de Virgilio Martínez que él cerró, fui unas
casi 14 veces antes de escribir la nota, y la mayoría de las veces fue pagando. Él me invitó alguna vez, pero la verdad es que yo quería entender realmente el restaurante, y por eso es que no creo que las invitaciones sean hoy, o sea, creo que más bien las invitaciones son hoy parte del ecosistema, porque hoy lo que existe son los influencers. Claro. Pero cuando, de ello vamos a hablar en un ratito. Cuando haces periodismo culinario, no siempre existen invitaciones. Claro. Entonces la cosa cambia ahí, ¿no? Claro, Entonces, porque si vas, no, o sea, sin invitación y vas a hacer una crítica, no tendría que haber ningún interés ni del que te invita ni de tu parte, sino que vas simplemente a disfrutar y saber, a ver, yo, desde mi punto de vista, ¿no? Estoy de acuerdo, pero a la vez yo creo que el público sabe perfectamente dónde está el corazón de quien escribe. Y creo que eso es al final lo más importante, lo que te da la credibilidad y lo que te da la autoridad también en parte. Es decir, te da la autoridad tu experiencia, tu recorrido como periodista y como comensal. Tu conocimiento, por supuesto, del universo de los restaurantes, que, ojo, no es solo la cocina, sino es toda la experiencia. Así es. Claro. Es que ahora la gente no va a comer, muchas veces vamos a vivir una experiencia. Sí, pues es que ya la experiencia de los restaurantes empieza desde la comunicación de los mismos, ¿no? Y termina cuando se van a su casa. El diseño del plato, el diseño de la carta. Sí, por eso siempre digo que sí, el servicio, la ambientación, hasta la música en algunos casos, el tipo de experiencia colores, que se presenta, es full sensorial, ¿no? Sí, por eso siempre digo que no todos los grandes restaurantes tienen grandes cocineros, ni todos los grandes cocineros tienen grandes restaurantes, porque de hecho la cocina es solamente un factor más dentro de la experiencia culinaria. Pero para resolver el tema de las invitaciones, que me alegra que lo preguntes, yo creo que la gente sabe para quién escribe el columnista. Yo me hice conocido por escribir para los lectores. Y en ese sentido, mi afinidad y mi fidelidad estaba para quienes visitaban los restaurantes, no tanto para quienes cocinaban. Y por eso es que me hice también muy conocido por escribir críticas negativas en un momento en el que nadie quería escribir críticas negativas, ¿no? Porque hay mucho miedo, pues nunca quieres quedar mal con nadie, ¿no? Hay muchas personas que dicen, no quiero quedar mal con nadie, o sea, quiero decir por encima, sí, está rico, pero le faltó tal cosa, y no ser tan demoledor. Sí, o si eras demoledor. Yo siento que era honesto, sobre todo, que mi intención no era destructiva en ningún caso, pero creo que como cualquier periodista, y tú eres un periodista como yo, nuestro compromiso es con la verdad, y en el caso de los restaurantes específicamente, a mí sí que me molestaba cuando alguien tenía que celebrar un aniversario o recibir, no sé, a mí mi mamá me llevaba a comer pizzas cuando sacaba muy buenas notas y la pizza tenía que estar buena, ¿no? Realmente se hacía un pequeño esfuerzo. Yo sé que ahora es un lujo, no es tan lujoso como antes, pero en algún momento para mi familia eso representó un pequeño esfuerzo, un pequeño lujo en todo caso, era un premio. Y sí pienso en mi mamá, pienso en gente como ella que tomaba decisiones culinarias basadas en la comunicación que existía y a la que se le decía que todo estaba rico y no siempre lo estaba. Claro. Entonces mi corazón estaba hacia esas personas. Yo me pongo a pensar en el taxista que después de 25 años de matrimonio y amanecerse por 30 quizá decide llevar a su esposa a un lindo restaurante y las cosas no necesariamente salen bien. Y creo que para esa persona el costo de oportunidad es mucho más alto y el esfuerzo es muy grande, ¿no? Entonces, por ahí es que va mi corazón y por ahí es que fueron mis palabras, y en todo caso, si molesté a alguien en ese camino, me parece perfectamente que esté molesto. ¿Hay algún plato de la cocina peruana que para ti está sobrevalorado? Y si es así, ¿cuál sería? No, y más bien creo que dentro del inmenso catálogo de platos que tiene la inmensa diversidad, que aparte es producto de una historia única, riquísima y una cosa hermosa que nos sostiene la autoestima, más bien hay platos que no conocemos lo suficiente o que no hemos disfrutado tanto, y en ¿no? todo caso, cuando vas a un restaurante, ¿qué plato peruano no pides? Yo no pienso que es sobrevalorado, porque todavía lo pido, pero lo pido muy poco, y es el lomo saltado, que yo sé que es uno de los favoritos de los peruanos, a mí me encanta, me encanta la carne. Porque siento que es un sabor que he comido muchísimas veces. La receta, si bien hay variantes, se ha medio estandarizado en los restaurantes, y es más posible que encuentre algo diferente en un huarique o en algún lugar específico, pero en los grandes restaurantes de Lima, la mayoría de lomos saltados saben más o menos parecidos. Sí, y sí hay diferencias, pero... Saben más o menos parecidos. Sí, o sea, es de mucha calidad, es súper bueno, y no le incentivo a nadie que deje de probarlo si es que es su plato favorito. O sea, obviamente te va a gustar en un gran restaurante, pero la realidad es que yo soy más bien un comensal que se sale de lo convencional, intento explorar los límites de la carta y normalmente no pido las cosas de siempre porque me aburro. Tengo un paladar que se ha entrenado comiendo muchas cosas muchas veces.
te puedo decir que me voy a haber comido por lo menos los 50 restaurantes los 50 lomos saltados más conocidos del Perú. De todas maneras me los he probado y más de una vez. Entonces ya en mi experiencia voy a buscar otras cosas, ¿no? Y eso me ha llevado a grandes descubrimientos. Alguna vez encontré en Comas un turrón de Doña Pepa de chicha morada. Claro. Y eso es una cosa bonita de encontrar, ¿no? Entonces a eso me refiero, ¿no? A que la verdad es que lo bonito de la aventura culinaria, hay un sentido de confort y entiendo que la gente pues quiere que la comida que pide le haga cariñito al corazón, pero a mí también me gusta el riesgo. Entonces yo en ese sentido prefiero probar cosas nuevas, siempre. ¿Y qué plato te hace ese efecto ratatouille, no? De llevarte a tu niñez. Es muy difícil porque el efecto ratatouille es cuando tienes una memoria culinaria específica sobre un solo plato, pero yo te debo decir que para mí la perfección absoluta es el arroz blanco con ajo a la limeña, que es con bastante ajo, y con el huevo frito a la inglesa y con puntilla. ¿Cómo es con puntilla? Con puntilla es cuando fríes el huevo en abundante aceite y no lo tocas. Y eso que genera que el borde de se haga marroncito. De la clara se quede finito y crujiente. A los franceses no les gusta tanto, ellos en su canon de cómo se fríe un huevo no lo practican. Saben hacerlo, pero no lo practican. Pero a los españoles les enloquece y en ese caso, ante esa disyuntiva yo me acerco más al modelo español, que es un modelo que siempre está buscando experimentar. Mientras los franceses siempre defienden la tradición, los españoles, lo que ha hecho muy enorme a la cocina española en los últimos años ha sido su constante experimentación. Y yo en eso siento que la sensibilidad peruana, por más que nosotros somos conservadores en lo que nos gusta comer, lo que ha hecho grande la cocina peruana es su apertura al cambio. Es más, fíjate, el último cambio importante para nuestro ceviche, que es nuestro plato más reconocido, ha ocurrido hace no mucho. O sea, yo cuando era chico, y seguramente tú también, comías los ceviches súper cocidos. Súper cocidos, por miedo que pescado te ibas a enfermar. Y si no fuera por la apertura de la cocina peruana y porque no hay nadie diciéndote la forma única e inequívoca de comer un ceviche es esta, si no fuera por la apertura de la cocina peruana, que va en contra de eso, nosotros seguiríamos comiendo el ceviche como antes, que tampoco está mal. Tampoco está mal, pero ahora ¿qué hay? Variedad. Y ahora ¿qué hay? Tradición e innovación. ¿Y qué es mejor? Que las dos existen, dialogan y que todos nos beneficiemos con estas nuevas propuestas. Has dicho una palabra, ¿no? Sensible. Somos los peruanos a veces hipersensibles, nos arañamos y nos rasgamos las vestiduras cuando alguien nos critica en un plato de comida. Lo hemos visto en ese famoso Mundial de los Desayunos. Yo la verdad me he divertido mucho con el Mundial de Desayunos, me parece una idea brillante, aparte de Ibai, qué tal comunicador, ¿no? Y qué entendimiento de las redes sociales. Lo que se ha armado en ese mes es una locura. Y lo único que puedo hacer cuando veo un fenómeno de comunicación como ese es aplaudir. Y sumarse también. Claro, ¿no? Porque él sí veía que alentabas y muy bien eso. Y de hecho no pude cocinar mi pan con chicharrón hasta que había terminado, porque estaba demasiado metido ahí en la confrontación, lo cual me parece muy divertido de hacer. A mí me encanta el pan con chicharrón y obviamente soy un consumidor de pan con chicharrón, pero la verdad es que tengo otros platos que consumo más seguido y que disfruto muchísimo. Lo que siempre pides, ¿qué es? Mira, un plato peruano. Mira, yo ahora, por ejemplo, he cambiado bastante mis hábitos, entonces evito mucho los carbohidratos. Entonces, este arroz con huevo frito, que aparte mi mamá, que no es una cocinera, puede hacer, y aparte si lo hace ella, ya es más rico, así le salga mal, me va a encantar. Yo lo que como más en realidad es ceviches. Es algo que disfruto enormemente todo el tiempo porque me parece súper sano, tiene una cantidad increíble de proteínas y dentro de todo es muy balanceado, ¿no? Ceviches. Pero para responder a tu pregunta, yo siento que hay dos cosas, ¿no? Una cosa es el aspecto técnico de la cocina peruana y otra cosa es el patriotismo detrás. Yo creo que los peruanos nos unimos poco. Somos un país que hasta hace no mucho tenía, pues, creo que todavía tiene decenas de idiomas, solamente que no los conocemos bien. El grueso del público, entre el cual me incluyo yo, no conocemos la mayoría de lenguas que se hablan en la Amazonía. Y la verdad es que me hubiera gustado nacer en un país donde todos habláramos por lo menos las 2 o 3 lenguas mayoritarias, que son español, quechua y aymara. Pero me ha tocado un país donde más bien ha existido un rechazo histórico hacia esos idiomas. Claro. Creo que eso me habría hecho además aprender más fácilmente alemán y también inglés. Pero bueno, me tocó nacer en un país donde el español tenía una jerarquía sobre el resto. Pero lo que creo que es fundamental... Ay, ya me perdí. El plato. ¿Qué plato? ¿Qué más te gustaba? Ya, lo que ¿Qué plato que siempre pides? Que siempre ibas a... ¿Cuál es el plato entonces que siempre pides?
En un restaurante cuando vas a comer. Un ceviche, pero me acabo Un de perder, ceviche, Dios ok. mío, es que hablo muchas cosas Sí, ya a la me vez. molesté ya. Entonces, Qué horror. decías eso, ¿no? Que somos un país, ¿no? Sí, pero ¿por qué te está hablando de eso? Porque me está- no, ¿por qué la gente se molesta? Se molesta. Discúlpame, es que eso es Sí. importante decir. Espero que Sí. lo puedan editar bonito. Y si no, ya, tranquilo, pues, dale. a mí con mi chanchada. Claro. Mira, el tema es el siguiente. El país es un país que es muy fragmentado y que a pesar de su inmensa diversidad, fíjate, Chateaubriand decía que era muy difícil gobernar un país con 1000 quesos, ¿no? Y se refería a Francia, ¿no? Imagínate gobernar un país con 3000 tipos de papa. Entonces, somos tan diversos y estamos tan separados históricamente y culturalmente. O sea, claramente yo no tengo tanto que ver con alguien que vive en la Amazonía, en medio de la selva, y que decide sus cosas No, que basadas tiene en un clima contextos y distinto, entornos en una cultura distintos, claro. distinta y con Sí. una configuración mental distinta. Pero los dos somos igualmente peruanos. Sí, por supuesto. Y lo que me gusta es que dentro de todo la gastronomía es un gran elemento unificador. Y creo que incluso más que el fútbol, porque nos acompaña todos los días, Sí. 3 veces al día, es algo que por eso consideramos tan sagrado y nos molesta mucho. Y a mí me parece dentro de todo eso muy optimista, por más que yo si bien siempre defenderé al Perú, porque el Perú es el país que yo he elegido para hacer realidad mis sueños y es el lugar en el que yo desearía que todo sea mejor. A la vez creo que a veces el patriotismo, cuando está mal entendido, es una fuerza negativa. Pero lo que me da optimismo es que cuando nosotros nos molestamos por el tema culinario, en realidad nos estamos molestando por algo en lo que estamos de acuerdo. No queremos que eso se rompa. Y ese pacto tácito entre todos los peruanos, por más distintos que seamos, es algo que queremos cuidar sobre todo. La gente que te conoce por primera vez, ¿qué va a encontrar de Javier Macías? ¿Dónde? No, cuando te conocen, ¿qué es lo primero que va? ¿Qué impresión crees que se puede llevar? No lo sé. Creo que eso lo debe opinar las personas. Honestamente, yo soy de la gente que piensa como Oscar Wilde, que uno tiene que volverse experto en sí mismo y que la mejor forma de satisfacer al resto es escuchándose a uno. Sí estoy dispuesto a escuchar opiniones. Creo que un síntoma de inteligencia es, de hecho, cambiar de opinión. Pero luego creo que tu vida no la puedes diseñar para agradar al resto. Creo que eso es un error en todos los escenarios y más aún si te dedicas a la comunicación masiva o algo así. Tú no puedes estar todo el tiempo agradando a todas las personas, y más aún si son personas que tienen puntos de vista diferentes. Y justo llegaste a un mundo como la tele. Creo que hay que tomar posiciones. Claro, y justo llegaste a un mundo como la tele donde muchas veces es el estar con la sonrisa siempre calculada, perfecta. Pero yo no sonreía. Perfecto. Por eso. Entonces, me empecé a reír después. Claro, ya después sí me empecé a divertir. Eso te generó esta imagen del juez malo, el juez siempre gesto adusto. ¿Cuánto de realidad hay en eso? ¿Realmente eres así una persona que no le gustan los abrazos? ¿Que esto o era parte de un poco del show? Es muy raro cuando un desconocido te abraza. Ya. Y creo que es normal que o sea, yo en ese sentido tal vez puedo ser un poco contradictorio porque reconozco que tengo cierto magnetismo. Soy una persona que la gente tiende a querer estar cerca. Y lo has visto con la gente ahora, ¿no? Los fans del programa. Sí me pasa que me dicen, me encantaría conversar contigo, conocerte. Y yo lo que me pongo a pensar es qué piensan que le voy a decir. No es que no agradezca el cariño. Claro. Yo soy muy consciente que a mí ustedes me han asignado una responsabilidad en el momento del programa. A mí me sentaron en su sala y a veces incluso en su cama con su familia, con el perrito ahí al costado. Y me permitieron darles muchas alegrías y eso nunca lo voy a dejar de agradecer porque es algo muy lindo y viene de un lugar muy profundo, muy emocional, muy humano. Pero a la vez es muy raro que de pronto alguien que tú nunca has visto se te acerque en la calle como si te hubiera visto toda la vida y tú no sabes si saludar o no, porque no sabes si lo conoces o no lo conoces, y te para y te retiene y luego te empiezan te agarran así, te dicen, es como que se quieren llevar un pedazo de queso a su casa. Yo leía los comentarios que decían, es que es tan adorable, decían es que esa parte sí yo no la entiendo. Es que es tan adorable, es que es tan apachurrable, y otra gente decía, no, siempre está de mal humor. O sea, No, pero yo no estaba de mal humor, yo solamente estaba muy honesto. Claro que después de probar lo que hacían los participantes, cualquiera se hubiera puesto de mal humor, pero la verdad es que es un trabajo que sí aprendí a disfrutar mucho. ¿Sabes qué disfruté mucho? Todo el viaje, la transformación. Porque sí llegué yo sin entender muy bien qué estaba haciendo. Es típico, además, que yo me meta en cosas que no tengo ni idea de qué hacer, aunque sea para mantener la musculatura de aprender algo nuevo. Me acabo de meter a clase de beatbox, con eso te digo todo. Pero no voy a hacer porque mi profe me va a gritar si lo hago mal y le voy a dejar mal. Bueno, tranquilo. Vamos a disfrutar los Pero otro día champiñones. nos hacemos unos pasos si quieres. Vamos a disfrutar los champis porque todavía necesitamos más cafecito. A mí ya se me está acabando. Es el momento de un café refill. Esto es Café Refill.
Estamos en la tacita de café con Javier Macías, nuestro invitado especial. Los champiñones están buenísimos, de verdad, aquí en Longhorn nos estamos comiendo deliciosos. Pero vamos a continuar con nuestra charla. Es el momento del café refill. Más preguntitas para nuestro invitado especial. Javier, la televisión es un viaje, lo has dicho y lo has disfrutado, creo que completamente, ¿no? Y cuando se termina, cuando la cámara se apaga, muchas personas que trabajamos en tele decimos, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? Lo he escuchado al elenco de Pataclown después de tanto tiempo, a figuras que han estado años frente a una cámara y que piensan que el mundo más allá de la cámara no existe. ¿Qué redescubriste o qué te permitió volver a disfrutar los placeres simples de la vida fuera de la tele? Mira, la verdad es que el viaje ha sido muy lindo y a la vez es un viaje también agotador. Nosotros somos el único programa que ha durado 2 años y medio en años, sin ninguna pausa de ningún tipo. Entonces, y sobre todo grabando más de 5 horas al día, ¿no? Entonces, eso es una locura. Entonces, dentro de todo, cuando un ciclo de ese tipo se cierra, no te digo que no te da pena, porque esto es como acabar el colegio, que tiene cosas muy lindas, pero luego también tiene unas cosas terribles, ¿no? Del colegio. Entonces, como las notas, los jalados y todos esos aprendizajes que uno tiene que tener y por los que va precisamente al colegio. Pero es como todo en la vida. Entonces, cuando se cierra ese ciclo, yo creo en la práctica de la gratitud. Yo agradezco la experiencia, agradezco el viaje, agradezco la transformación, porque no puedo negar que la persona que entró es muy distinta a la que salió del programa. Por ejemplo, a ver, cuéntame eso. ¿Llegaste de qué manera? ¿Cuáles eran tus expectativas? Es muy raro porque cuando me pusieron, ellos querían un crítico malo. Y yo el crítico malo, así maligno, ya había dejado de ser más o menos el 2016. ¿Por qué te digo el 2016 y lo tengo tan claro? Porque el 2016, con la plata de mi libro, yo publiqué un libro que se llama Bitute, que lo hemos reeditado después. Y por cierto, quedan muy pocos ejemplares en mi librería. Pueden escribir a Babel al 998-149607 por WhatsApp y lo recibirán firmado. Creo que quedan muy poquitos. Pero el tema es que cuando con la plata de ese librito yo abrí una librería. Y una cosa es tener la distancia, la frialdad y la autoridad para escribir sobre un restaurante en términos positivos o negativos según lo que corresponda. Y otra cosa es vender libros en un país que no lee. Sí, claro, justo te iba a preguntar también eso. Entonces, cuando vendes libros en un país que no lees, que no lee, ya tienes que sonreír más. Entonces, para cuando llegue el 2023, en que ellos buscan al crítico malo, ese crítico malo que ellos buscaban ya estaba ya existía en una parte de mí, pero yo la verdad intentaba ser lo más empático posible con mis clientes para poder. ¿Por qué? Porque luego si tú no lees bien a una persona, no sabes qué cosa le gusta leer. Yo sé más qué le puede gustar leer a una persona por su carácter que por lo que me cuenta, por ejemplo. Entonces, y esa es una lectura de empatía que tienes que desarrollar. Entonces, a lo que voy es que tuve que recordar un poco cómo era. Claro, yo me di cuenta cuando me hicieron el casting, que fue muy gracioso, y luego hablamos un poco de la ropa, que ellos querían a Javier Macías específicamente el 2011. Entonces lo hice así. Como ego, ¿no? Sí, un poco. O sea, sí, igual es paradójico. Lo bueno es que esa película es un buen ejemplo de lo que es un crítico, porque al final a los críticos también nos mueve la emoción. Sí, claro. Nosotros lo que hacemos es consumir experiencias que se supone que deben ser emocionantes, ¿no? Entonces, y en transformación al final, ¿cómo te fuiste? Cuando miraste, en el último programa y miraste a Javier Macías detrás. Primero lo quise abrazar al Javier Macías desde el comienzo, porque había llegado muy molesto igual, ¿no? Estaba bastante desconcertado. Pero le agradezco mucho porque algo que a mí me ha gustado mucho del viaje que estoy haciendo en mi vida es que la vida me ha permitido reinventarme muchas veces. Y cuando tú me dices que la gente, cuando se acaba la televisión, lo viste con los de Pataclown y probablemente también lo ve un gerente cuando sale de una empresa y va a buscar otro trabajo, va a cambiar de rubro. Pues yo he aprendido a ver eso con incertidumbre. No te voy a decir que no me genera algo de miedo al comienzo, un miedo un poco irracional. Pero cuando tú abrazas ese miedo, descubres unas cosas hermosas y empieza el verdadero viaje, que es el aprendizaje, la necesidad de retarse constantemente, de colocarse en una situación diferente, de ser ese pez fuera del agua que aprende a respirar aún cuando no está mojado. Entonces, eso a mí me encanta. ¿Y qué haces ahora? Dentro de todo, a mí lo que me permitió es volver a mi hijo querido, que es mi librería, que es Babel. Yo sé que mucha gente nunca va a entender por qué un proyecto de una empresa cultural puede ser como un hijo para ti, pero la verdad es que para mí tiene mucho propósito. Hecho, ¿no? Yo soy un obseso de los libros, me encantan, son mi propósito vital. Yo quiero llenar al Perú de libros y quiero aparte llenar de más libros y de libros variados, porque siempre leemos lo mismo. Entonces eso es lo que a mí me gustaría que ocurra y eso es mi pequeño granito de arena que yo lo puedo hacer modestamente, y además pienso que si yo lo puedo hacer desde mi lugar, que es de ese tamaño, y lo podía hacer antes de la televisión, imagínate lo que puede hacer pues
una empresa más grande o un conjunto de empresas o el Estado, ¿no? O sea, esas son cosas hermosas además, en las que yo pienso constantemente, ¿no? Has jugado también roles importantes para la gente lectora en los tiempos de pandemia, ¿no? Gente que empezó a contactarse contigo y comprarte libros vía online, ¿no? O sea, Sí, claro. Y mucha gente que posteaba, ¿no? Cómo sí se animaron a comprar un libro y las historias de gente que te escribía en plena pandemia. Sí, la verdad es que tenemos unas historias alucinantes, ¿no? La verdad es que en pandemia creo que la gente se enamoró de una parte del mundo al otro lado del mundo. Hemos mandado libros que son cartas de amor. He descubierto grandes amistades justamente por eso. Un vínculo bonito creo que se generó en la pandemia precisamente vendiendo libros fue con Yeli Reatey. Sí. Que lo ha comentado, Sí, por eso contado, lo estoy pues, diciendo, te porque pregunto. normalmente no hablo de estas cosas, ¿no? Que las considero, si bien es parte O sea, del trabajo, es algo no se privado, conocían. No, sí nos conocíamos, pero creo que nuestro vínculo más fuerte, sí, porque la experiencia de recomendarle a alguien un libro es una experiencia muy íntima. Realmente tienes que aprender a leer a esas personas, ¿no? Y aparte es un placer realmente. ¿Y por qué los peruanos no leen? ¿Por qué no leen? La mayoría de peruanos no leen. Piensan que es aburrido, piensan que no es un hábito, que porque el sistema educativo, principalmente público, es nefasto. Esa es la respuesta correcta. Y lo que amplía el universo de lectores es principalmente la educación en lectura, que debería venir desde la base. Desde la base y, en mi opinión, debería venir del Estado. Y si tuviéramos una buena educación pública, también nuestros colegios privados serían mejores, ¿no? Sí, claro. O sea, creo que eso es lamentable, ¿no? Simplemente, y esa es la razón. Esa es la principal razón, ¿no? Entonces, claro, yo veo a mi amigo Philip Chujoy en su filantropía maravillosa. El otro día fui a la función que hizo de Volver al Futuro en el IMAX de Larcomar y antes de poner la película, él pone estas videos que hace de las ayudas que hace. Y había un colegio en Cusco que, Dios mío, o sea, claro, imagínate, tenía una computadora, creo que era una Tandy del 96 o algo así. Entonces, si estamos así con eso y con los chicos que luego de estar en las clases tienen que hacerse cargo de sus animalitos, o sea, claro. Los niños considerados una fuerza doméstica, una fuerza laboral más. Desde pequeños, claro, entonces, ¿cómo vas a desarrollar las competencias necesarias para tener comprensión lectora, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo más importante. Y luego también es real que la mayoría de padres y madres que han abrazado la tecnología sin ningún tipo de miramiento no han entendido el valor real de la lectura, ¿no? O sea, yo creo que uno de los indicadores de desarrollo humano más importantes es la cantidad de librerías o de libros que se leen al año en un país, ¿no? Y creo que eso empieza por casa, ¿no? Si los padres leyeran, pues los hijos leerían y sería más fácil, ¿no? Claro. Ya no hace falta que leas 60 libros al año, o sea, no tienes que leer tanto, ¿no? Con que te leas, mire, el promedio peruano creo que está en uno o por debajo de uno, con que te leas pues un par ya estás mejor que el promedio, ¿no? No es tan difícil. ¿Cuál era tu recuerdo? O sea, ¿cómo te conviertes en un crítico gastronómico? ¿Eras un niño pequeño que siempre, como decía Gastón Acurio, que desde chiquito él llegaba y lo primero que olía era el aroma del arroz recién cocido y que lo comía y no sé qué? ¿Cómo fue todo este proceso, este viaje? Yo entiendo que ese camino de Gastón lo haya llevado a ser chef. Sí. ¿Y en tu caso? En mi caso es que yo siento que yo he sido muy crítico con eso precisamente porque... en mi casa siempre se comió muy bien. Mis dos abuelas cocinaban. Una de ellas era extraordinaria. Mi mamá Vicky era extraordinaria cocinera. Y mi mamá, como no era tan buena cocinera, siempre se ocupó de que nos cocinara bien alguien más. Porque ella sí valoraba mucho la comida, pero sabía precisamente que no era tan buena. Y yo creo que ese mismo conocimiento de ella y esa distancia crítica con respecto a lo que hacía es la que a mí me permitió también ser crítico con ese aspecto. ¿Te crió tu madre sola o también con papá? No, yo vengo de un matrimonio tradicional. Una familia en ese sentido tradicional, muy de su tiempo. O sea, mi mamá me lleva 22 años, creo, 21 años. Ya, y entonces Pero siempre hablo de mi mamá porque yo siento que yo estoy hecho a la imagen y semejanza de mi madre y le debo lo más importante como justamente las palabras, la pasión por la lectura. Mi mamá fue una lectora voraz. Durante toda mi formación yo la recuerdo leyendo, intercambiando novelitas. Mi mamá no es que leyera el Quijote ni Shakespeare, aunque perfectamente conocía al Quijote y a Shakespeare, sino que más bien leía unas novelas románticas que aparte nos prohibía leer a nosotros, que intercambiaba con mi tía Marité, ¿no? ¿Eres hijo único? No, tengo dos hermanas que son maravillosas. No suelo hablar de mi familia de manera pública justamente porque lo público en el Perú es torrencial, amenazante y más bien intento ser muy discreto al respecto, pero
que no te quepa ninguna duda de que son las mujeres más maravillosas que hay en esta tierra, ¿no? Junto con mi mamá, especialmente mi mamá, pero luego de mi mamá, mis 2 hermanas, que son maravillosas. Entonces, no es que eras un niño que comía mucho y probaba de todo y así te convertiste en Yo un creo que era crítico. voraz con los sanguchitos, especialmente con los triples, pero de niño sí era flaco, era muy flaco y comía un barril sin fondo. O sea, realmente era una persona que comía y comía y comía y no engordaba, y más bien empecé a engordar más o menos creo que a los 12 años, que yo hacía natación y básquet, y en algún momento natación, básquet y fútbol, pero fui dejando uno tras otro y la verdad es que la dieta no cambió. Seguí comiéndome los 2 sándwiches en el recreo más el almuerzo, llegando a casa. Te comía la lonchera del amigo. Y claro, y su porción de arroz, porque luego hay un tema ahí, que nosotros somos hijos de nuestra crianza alimentaria también. Claro. Y yo tengo la sensación de que todavía no nos han enseñado la forma más saludable y sostenible de comer, taipá, ¿no? que es comer una cantidad suficiente de proteína en cada comida, suficiente fibra de todos los colores para que puedas ingerir eso apropiadamente y tener las vitaminas y minerales necesarios, y más bien una cantidad de carbohidratos que sea coherente con tu descarga energética. Eso no nos enseñan, y eso deberían enseñarnos todos los días. Pero claro, a nosotros nos enseñan a comer más arroz, y el que come más es más sano, y no es así tampoco, ¿no? Entonces, volviendo al tema del crítico, se va formando, va llegando. Es que también hay que ser crítico con la calidad de nuestros alimentos. Sí, claro, o sea, yo de hecho he perdido 33 kilos en ese proceso. ¿Estás ahora en un proceso de régimen? No lo llamo régimen, alimenticio? lo llamo cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad. ¿Qué chip tuvo que cambiar en ti? ¿Comías picoteabas acá a todo rato, a toda hora? ¿Era desordenado? Tu comida debe ser tu principal medicina. Y en lugar de estar sanando después, deberías estar previniendo constantemente. Si yo hubiera seguido como cuando dejé el Gran Chef, o como cuando empecé este proceso más o menos en marzo, hubiera estado durmiendo 4 horas por noche, despertándome 5 veces en esas 4 horas, pesabas? comiendo a cualquier hora, 136 creo. ¿Y ahora? Estoy en 102 más o menos, y espero llegar a 85 pronto. Es con mucho trabajo, ¿no? Pero claro. también con mucha convicción y mucho deseo. No, por un tema de salud, básicamente, creo yo, ¿no? Disfruto mucho de mi comida ahora, ¿no? Claro. Estos champiñones están buenos. Sí. Ya, pues. Vamos a comerlos. Esto es muy sano. Justamente, porque hay más comida. Estamos con Javier Macías aquí en Longhorn, en la tacita de café. Chile mignon acompañado con unas riquísimas papas fritas. Sí. Y el otro es un chateaubriand para el Así exterior, es. acompañado con una ensalada parrillera. Y este es una salsa pepper. Muy bien. Para acompañar con el chateaubriand. Bien, estamos aquí en la tacita de café con Javier Macías en Longhorn, haciendo un programa súper especial Pintaza. con nuestro invitado especial. Javier, nos habíamos quedado hablando del peso, las medidas, la sí. comida, ¿no? ¿Te ve un nutricionista? No, me veo un gordólogo, el doctor Arrieta, que es un experto en Gordos. Yo creo que en cambio de hábitos. Ajá, porque creo que es lo caso cuando tú empiezas a decir, no, quiero perder peso. Y entonces la persona que nunca ha sido gorda te dice, no, sal a correr. Y es como, no entiendes el O problema. sea, tú eres un flaco con mentalidad de gordo antes. Comías de todo, pero no se reflejaba. ¿En qué momento tu metabolismo empieza a cambiar y ya empiezas a acumular los kilos de más? Yo creo que, o sea, yo soy producto de la crianza normal de un peruano. Ajá. O sea, los peruanos tenemos una epidemia de obesidad, ¿no? Taipá, O sea, solamente taipá. que nadie habla de eso, Ajá, pero claro. hay que hablar de eso, Sí. ¿no? La gente come un exceso de carbohidratos y claramente no está diseñada nuestra vida para tener suficiente movilidad, suficiente alimentación sana Sí. y cuidar nuestro sueño. Esas cosas nadie habla, pero esas son las 3 cosas que me hicieron a mí perder peso. Cuidar mi sueño, mi descanso, que es sagrado, porque es la parte... ¿Cuántas horas tienes que dormir? Yo duermo ahorita duermo 8 o 9 horas y a veces duermo 10. Pero ¿Te la verdad juergueas y sales? Sí, salgo una vez por semana, tengo permiso para tomarme 2 Ajá. nada más, de parte de mi gordólogo, Ajá. pero... No, Claro, por porque te he supuesto, visto, sí, además como posteas y pones tus historias, Sí, te ves sí, sí. eufórico. No, claro, yo creo que disfruto como cualquiera, lo que pasa es que intento mantener un balance cada vez más sano, ¿no? Y creo que lo estoy logrando, ¿no? O sea, creo que si bien es genial poder salir todos los días, yo intento salir una vez por semana y por ahí 2, ¿no? En todo caso de fiesta, pero no más, ¿no? Y luego también es real que eso lo puedo hacer considerando que el resto de mi ingesta calórica está bien. Yo sigo perdiendo peso y sigo perdiendo peso de manera saludable. Me he hecho unas mediciones en mi cuerpo y está mejor que nunca, ¿no? O sea, imagínate, yo empecé al borde del hígado graso, con los triglicéridos volando, el ácido úrico reventándome y ahorita estoy perfecto. Es como si hubiera vuelto a nacer. Yo siento que estoy en términos de salud en mi mejor momento, por lo menos en 30 años. ¿Hay alguna experiencia desagradable que te hayas llevado estando dentro de la tele, un medio que no era el tuyo, que conocías, que dijiste, a su madre, no sabía que el monstruo era así por dentro? Creo que lo más difícil es aprender a gestionar la inmensa atención de un programa en prime time que lo ven 1.800.000 personas mínimo a la vez.
Creo que eso es lo más difícil y por el tipo de personaje que yo hacía, que era una figura de autoridad y por lo tanto, naturalmente, una figura controversial, creo que eso es tal vez lo más difícil. Pero la verdad, Fernando, cuando yo era crítico, realmente hacía críticas que podían afectar negativamente a un restaurante, a un negocio, ¿no? Claro. Las críticas que yo hacía dentro del programa no afectaban a nadie. En todo caso, le hacían mucho bien al rating y en todo caso, o sea, tal vez por ahí algún comentario fue interpretado, leído con mucha profundidad por alguien que no sabe leer, ¿no? Porque yo, como te he dicho, en algún momento ni siquiera he mencionado a nadie, ¿no? Pero la gente lo malinterpretó. Yo creo que hay un sector que le convenía, pues, ¿no? Tener la posibilidad de victimizarse, porque una vez que encuentras una víctima, pues también encuentras un poder, ¿no? Yo la verdad es que por eso es que prefiero estar más bien al margen de la... ¿Qué espacios te guardas para ti? Entonces sí creo que puede ser controversial, pero creo que escandaloso no he sido. No sé. Que es diferente, ¿eh? Claro. Una cosa es ser escandaloso, que te resta autoridad, y otra cosa es ser controversial. Y más bien cuando me han querido ensuciar con escándalos, he salido con la verdad a defenderme, ¿no? Sí, recuerdo ese episodio también. Y es mejor, y es bueno, ¿no? Porque entonces a las pruebas remítete, no parchaste en el momento. Sí, por supuesto. Creo que ahí no hay nada que temer, ¿no? ¿Cuánto expones de ti? La gente que consume redes y sobre todo y te sigue, cada vez quiere más de ti. Que le muestres más de ti, más de tu vida, que le muestres tu cuarto, tu casa, que le muestres tu perro, que le muestres qué haces, cómo te levantas, cómo duermes, qué comes. Si tienes pareja, que muestres tu pareja también. O sea, quieren saber mucho de ti. En tu caso. Creo que yo más bien he intentado mantener, o sea, si bien tengo una vida bastante transparente y no me escondo de nadie en particular, también es real que no he mostrado nada muy privado en mis redes y que casi todo lo que he mostrado en mis redes ha sido consensuado y más bien con la intención de cuidar a mi familia de la visibilidad y de lo negativo de la visibilidad, ¿no? El mediático eres tú, no ellos. Así es, y creo que esa es una decisión personal que yo he aceptado. La verdad es que al comienzo no sabía que de ese tamaño era el monstruo, y cuando te enteras que de ese tamaño es el monstruo, también te arrepientes un poco, ¿no? Entonces ahí es donde empiezas a poner tú tus propios límites, y creo que es importantísimo que se entienda eso de la industria televisiva. La televisión todavía en el Perú, y digo todavía porque no creo que siempre lo vaya a hacer, la televisión todavía tiene pues el mayor impacto de todos los medios. No existe ningún medio con más impacto, ¿no? En el Perú. De hecho, conocemos tus gustos culinarios, tus gustos musicales, rock, balada. Yo escucho todo. Cuando empecé el Gran Chef estaba más metido en jazz, funk y salsa, y ahora escucho un poco más sigo escuchando bastante de todo eso porque es parte de mi historia musical. Pero ahora soy fan pues de Karol G, ¿no? De La Bichota y de Rosalía y de Bad Bunny, que me parece un genio absoluto. Tiene el don de hacer que parezca fácil, que es justamente un síntoma de maestría. Y si te hablamos de nuestros clásicos de felicidad, José José, Camilo Sesto, Claro, Rafael, la Dúrcal, la Jurado. ¿Cómo no te va a gustar José José, pues? ¿No? ¿Cómo no te va a gustar Juan Gabriel? ¿Cómo no te va a gustar La Pantoja? O sea, obviamente, ¿no? Radio Felicidad. Claro. O sea, eso creo que todos hemos ¿Hay crecido alguna con de eso. esas que te mueven o que le escuchabas cuando eras niño, en casa, en la vieja radio? A mí me gusta el triste. Tremenda canción. Me gusta mucho. Temón. Temón, y especialmente aquella presentación memorable, ¿no? Que creo que todos la tenemos. Del festival, sí, claro. del festival, ¿no? Que no ganó. Pero es una gran canción. Increíble, ¿no? Bueno, amigos, estamos con Javier Macías aquí en Es Longhorn. que a veces ganan los festivales y a veces ganas la inmortalidad. También. En Longhorn celebramos 24 años de pasión parrillera con una carta selecta en carnes, pastas y cócteles en un ambiente único, perfecto para compartir. Vive la experiencia en Longhorn en cualquiera de nuestros 13 locales. Momento de irnos a nuestro Challenge sin azúcar. Esto es Challenge sin azúcar. Estamos en la tacita de café con Javier Macías, nuestro invitado especial, y es el momento de un challenge sin azúcar. Javier, vamos a jugar un ping-pong. Te digo unas palabras y tú me tienes que decir la primera idea que se te viene a la cabeza. Ok. A ver, si yo te digo librería, Para mí es mi hijo. tu hijo. ¿Tiene que ser una palabra? No, si quieres explayarte un poquito, también. Ya. Una línea. Sí, Ya. Pues si Librería. no, te suelto. como quieras. A ver. Librería. Bueno, para mí es mi vida. Ají. Travesura. Crítica. Empatía. Karma. No creo en el karma. Expreso. El café. TikTok.
Bueno, algo muy divertido, ¿no? Cocina. La medicina. Nelly Rossinelli. Una mujer maravillosa, me recuerda a mi propia madre. Ujú. Gatito. Lola y Lupe. Ujú. Michelin. Un señor muy gordo que hace muy buenas llantas, pero también tiene mal genio. Y la comida. Bueno, uno de los motores de mi vida, ¿no? Javier Macías. Ahí sí no sabría qué decir, creo que eso toca que lo digan ustedes. El gran chef. El gran chef, un viaje hermoso. Eso, ¿no? El gran chef cambia vidas. Era un poco el eslogan, el lema que decían los participantes cuando iban siendo eliminados uno a uno. Lo ¿no? empezó a decir Peláez, pero luego fue verdad para todos. Para creo, todos, ¿no? Sí, el gran chef cambia vidas. Es Y verdad. se quedó como un mantra. Sí, Lo repetían. Sí, también creo que cambió la televisión para siempre, ¿no? Sí. O sea, la verdad es que no sé si vuelva. Es algo que, como te he dicho, en algún momento no... ¿Extrañas? Sí, extraño muchos aspectos del Gran Chef, los extraño. Extraño, sobre todo, a mí me gusta mucho Yo Soy, Ujú. es un programa que veo. Ujú. Me gustan algunas novelas Ujú. y me gustan algunos programas más, pero sí creo que la fórmula del Gran Chef, que es una fórmula donde está el Perú de todas las procedencias, Ujú. de todas las razas, de todos los lugares, mujeres, hombres, de todas las orientaciones sexuales y de todas las identidades posibles. Ujú. Haciendo una televisión saludable para la familia es algo que sí me parece lindo de hacer y que me gustaría volver a hacer, pero claramente no sé, o sea, no... ¿El Gran Chef podría volver? Sí, yo no creo que necesariamente podría volver yo al Gran Chef, pero yo sí siento que yo podría hacer cosas en televisión. Bueno, no me lo has preguntado, lo voy a soltar yo. Sí, pero... no, está bien. Sí, te iba a preguntar si te gustaría volver con algún proyecto. Sí, pero tendría que ser el proyecto correcto, ¿no? Ujú. Eso sí lo tengo Siempre muy claro. vinculado Sí me- a lo sí que me- sabes, la cocina, los críticos. Yo creo que sé muchas cosas y creo que luego no he mostrado muchas cosas que yo sé. Más facetas por descubrir. Sí, creo que soy una persona con un gusto bastante amplio, un Ujú. registro bastante amplio de cosas. Creo que aparte me adapto con facilidad a lo desconocido, pero luego claramente también tengo unos valores que no necesariamente son los valores hegemónicos en la televisión del Perú hoy día y creo que más bien por eso era tan lindo el Gran Chef, que es un espacio donde esos valores podían perfectamente explayarse y desarrollarse y expandirse a todo el Perú y además ser un bonito Ajá. ejemplo. Entonces, algo que construye y que sume siempre voy a querer hacer, ¿no? Y además, cuando he visto algunos comentarios tuyos dentro del programa, sobre todo con algunas figuras que han pasado por ahí, algunos participantes, sí se veía, me daba cuenta que, o en todo caso, que sí eres algo así, un televidente nato, o sea, un teleadicto. Es que yo crecí con la televisión. Lo Claro. que pasa es que también la dejé de ver. La dejé Ujú. de ver en el año 2000, más o menos. Claro, en los porque 90, no Porque sé se si empezó con a ir a la porra. Rocky Belmonte, con alguien más que era un icónico de la tele añeja que cayó por ahí. Bueno. Y que te sentías conmovido, muchas veces conmovido de haberlo tenido, o sea, como que ver a tu ídolo, o Bueno, una es que figura, ¿no? cualquiera que creció con el Potro Salvaje, pues no, no se puede olvidar del Potro Salvaje, ¿no? ¿Quién Pero se no puede sé si olvidar del también Potro fue con Salvaje? Leslie Stewart, con Susan León, con esa gente que hizo la época dorada de la tele, ¿no? Sí, con el mismo Jorge Henderson, que desapareció Claro, al tercer programa, claro. ¿no? La verdad es que yo cuando entré ahí decía que no sabía quién era nadie, pero la verdad Mónica es que Ceballos, ¿no? Mónica Ceballos, maravillosa. ¿Sabes qué es lindo de ese programa? Que de alguna forma cierras un ciclo, ¿no? Yo Ujú. crecí con una televisión muy linda Sí, claro. y he podido ver esa televisión muy linda pasando delante de mí. Eso. Y incluso despedirse con Claro. Jorge Henderson, ¿no? Claro, qué bacán, Javier. De verdad que el tiempo siempre se queda corto en Tacita de Café para hablar con nuestro invitado de mil y un temas, sobre todo con Javier, que tiene tanto que contar, así tiene un amplio bagaje cultural. Me mordió Pero, la lengua. y además que también pueden visitarlo si lo quieren ir a ver en su librería en Babel. Con la tarjeta de crédito, por favor. Y mucha plata. Y muchas ganas de leer. Muchas ganas de cultivar ese ¿Dónde está cerebro. Babel? Babel está en la calle Aristides Aljovín 421, a la espalda del Marriott, en el centro de Ujú. Miraflores. Perfecto. ¿Y redes sociales para que la gente te siga? Bueno, yo estoy en Omnivorous, que es mi cuenta Ujú. desde que empecé el Gran Chef, y es muy fácil de encontrar. Ponen Javier Macías y seguramente les voy a salir. Perfecto. Bueno, amigos, hemos disfrutado de una estupenda charla en Longhorn. Gracias por habernos acogido con tanto cariño. Todos los lunes un episodio nuevo en el YouTube de Radio Felicidad, Tacita de Café FM, Radio Felicidad FM, Tacita de Café. Los esperamos hasta un nuevo episodio. Ahora sí, buen apetito. A seguir comiendo. Gracias, Javier. Gracias por la invitación y sobre todo por la linda conversación. Bueno, eso está bueno, ¿eh? Este episodio llegó gracias a Longhorn Grill and Drinks.